Anoche escuchábamos la defensa del ministro de Culturas, el señor Salas, respecto a la tesis, a la denuncia realizada por el programa Panorama de plagio de la tesis de maestría del presidente Castillo y su esposa, ¿no? Diciendo cosas como un alumno no sabe a qué se enfrenta o cuál va a ser la metodología de la universidad cuando uno hace una maestría, o que las reglas de juego, ¿no? La aparición del software Turnitin, etcétera, aparecieron mucho después de que el presidente había hecho la tesis, y que finalmente era responsabilidad de la universidad por no verificar, ¿no? La información que el presidente entonces había entregado en su tesis. ¿Desconocimiento o realmente una defensa que podría calificarse de vergonzosa, ¿no? Ahora, vamos a la fuente, ¿no? Porque creo que aquí lo que hay finalmente que saber, y que todos debemos saber, es que existe una metodología que es universal. Le preguntaremos al doctor Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, pero además miembro del Comité Técnico de Cielo Perú de Concitec. ¿Cuál es el proceso de una investigación y publicación de una tesis universitaria tan común como la de una maestría? Porque no estamos hablando de doctorado, que quizá es más complicado. Vamos al tema de la maestría. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, Mabel. Un gusto estar contigo. Cuéntenos, por favor, habrá tenido oportunidad de escuchar al ministro de Cultura, pero además queremos todos saber cómo es el proceso de una investigación para una tesis de maestría. Bien, lo primero es que, como bien mencionas, una tesis es una investigación. Entonces, una investigación tiene un protocolo que cada universidad lo aprueba. Y es importante porque este protocolo, para que lo apruebe la universidad o se registre, tiene que tener un asesor. Y este asesor es designado por la universidad. Una vez que el estudiante realiza toda la investigación, presenta el documento para poder sustentar. Para eso, debe el estudiante tener la firma del asesor, porque el asesor corrobora que esto que ha hecho el estudiante está bien. Ajá. Entonces, el siguiente paso es que el jurado va a evaluar la calidad de la investigación y le va a dar el pase para poder sustentar. Ajá. Donde el estudiante tiene que defender lo que ha hecho. Es decir, demostrar que verdaderamente hizo la investigación y los conocimientos que ha podido encontrar y que aporta para ello. Entonces es un proceso regular. Sí, y quienes han hecho una tesis de maestría saben que esto toma tiempo y es bastante sacrificado. Pero había algo que decía el ministro Salas, ¿no? Que en el proceso el asesor le ha debido advertir al presidente, al señor Castillo, en ese entonces, al profesor, que estaba cometiendo plagio. ¿Eso funciona así? Porque, claro, se notaba ahí en la comparación que se hace en el reportaje que había copiado no solamente párrafos, sino que el marco teórico no tenía ningún pie de página, cosa que es muy común cuando se escriben los marcos teóricos, porque precisamente es como el estado de las cosas, ¿no? Uno va buscando libros, va estableciendo el marco teórico para llegar a su propia conclusión o rebatir el marco teórico presentado. Hay varias cosas ahí. Lo primero es que cuando uno hace una investigación es autor. Y el autor es responsable del contenido para bien o para mal. Por ejemplo, para bien, para que le otorguen un grado académico. Claro. Pero si es que le detectas alguna falta, evidentemente eres responsable del contenido. Ahora, en las universidades, por lo general, el rol del asesor es guiar y acompañar al estudiante para hacer bien las cosas. Sin embargo, en este caso lo raro es que el asesor ha mencionado que no era el asesor. No era el asesor. Que lo habían contratado para un curso, pero que no tenía una resolución de asesor. Y hoy en la mañana el señor César Acuña justamente mencionó que en ese tiempo la metodología de la UCB era esa.
O sea, que cosa no... que es bien distinta a la mayoría de universidades que conozco. Claro, por eso es tan importante la presencia de una superintendencia para mejorar la calidad, inclusive de las maestrías, porque lo único que se hace finalmente después es engañar a un montón de muchachos que están muy esforzados, que juntan su dinero para poder hacer una maestría, honestos, de manera honesta, sin copiar, pero los estándares no están bien puestos, ¿no? Por eso es que ahora, luego de la SUNEDU, esta situación habrá cambiado. De hecho, y por eso defendemos la reforma universitaria y que el Congreso no destruya lo que se ha avanzado con SUNEDU, porque justamente la implementación de la ley y el licenciamiento ha permitido que programas de maestría, filiales sin calidad o universidades que no cumplían las condiciones básicas ya no continúen. Pero quizá hay cosas bastante básicas, ¿no? Es decir, a ver, yo he salido de la universidad con un par de décadas atrás y estudiábamos metodología de la investigación y tenía claro cómo es que tenía que citar, tenía claro que no debía plagiar. A ver, eso no te lo enseñan en la maestría, esa enseñanza ya viene inclusive desde la universidad y ahora entiendo hasta desde los colegios. Sin duda, y algo que ha pasado es que mencionan de que no se podía ver porque no había Turnitin. Turnitin o cualquier software antiplagio no es que a partir de su existencia recién se podía detectar plagio, eso es falso. Y como bien mencionas, a todos los estudiantes les enseñan lo importante que es citar en forma correcta la fuente que tomamos para poder hacer una investigación. Así es. Y lo otro importante es que Turnitin per se y el porcentaje no es lo que determina plagio, sino que todas las universidades hay personas que van a revisar luego de ese informe y mirar texto por texto si hubo o no plagio, claro, como han sido con las denuncias que se han dado tanto en los ministros como en la pareja presidencial. Y en el caso de la pareja presidencial, ¿el plagio le parece evidente? Por lo que se ha podido ver en el reportaje y en los diferentes match, es claramente plagio, no hay excusa. Y sobre todo porque hay citas en el texto que no aparecen en las referencias. O sea, cuando uno escribe, pone el autor y evidentemente tiene que estar en la referencia de lo que ha leído. Pero cuando tienes todo un texto copiado, donde pones el nombre de alguien y no está ni en el pie de página ni en la referencia, es bastante evidente que ha sido un copia y pega. Ahora, otra cosa que sorprendió, que dijo ayer el ministro de Cultura Salas en esa entrevista con Rosana Cueva en Panorama, es que él no duda que la universidad no va a desvirtuar, es decir, no va a denunciar o a decir que esto fue un plagio, porque si no tendría que ver las otras tesis también. Y ahí me atrevería a decir como una amenaza velada, ¿no? Si cae el presidente, cae también la Universidad César Vallejo. Lo que quiero decir es que finalmente sí se pone en tela de juicio no solamente las maestrías que se entregaron en Tacabamba, sino en todo el país, y no de esta universidad, sino de muchas otras universidades que antes de que existiera la SUNEDU repartían certificados de maestrías como quien repartía salchichas. Justamente, y eso es lo importante de defender la reforma universitaria. No queremos que vuelvan a suceder cosas similares. Ahora, el problema en el tema de la sanción posible va a depender de la normativa vigente que tenía la UCB en ese momento. Ajá. Entonces, allí está el tema en general. O sea, según la normativa de UCB o la ANR de ese tiempo, están las posibles sanciones. Ya, pero, pero podría decir, sí, efectivamente, aquí hay plagio, pero según los estándares de ese momento y según la época, no hay ningún tipo de sanción. Admitir que hay plagio y admitir que evalúen la tesis y que admitan que estas dos personas, estos dos evaluadores, son personas fantasmas que no existen y que hubo párrafos plagiados enteros de otros autores, sería importante que la universidad lo diga, ¿verdad? Tiene que corroborar lo que en su proceso de investigación va a haber
El problema de las sanciones, insisto, va a depender de la normativa de la universidad. Si no, en un aspecto legal, como mencionaba el abogado de la pareja presidencial, ya prescribieron los delitos. Claro, nos enfrentamos entonces a un dilema moral, ¿no? Y a un asunto legal. Lo que planteaba el abogado es que podía ser legal, pero deshonesto, en sus propias palabras. Y ese es el problema de fondo. ¿Cómo es que le decimos a los estudiantes, y de hecho lo comentan en las clases, ¿por qué me pides esto a nivel de a tanto porcentaje de Turnitin si el presidente y el ministro de Educación plagian? Ahora, claro, retrocediendo en el tiempo, a los profesores con maestría se les daba un bono, por eso la necesidad de tener una maestría. Y si abrimos un poco ya el panorama, a ver, este país está en capacidad de ir solicitando maestrías cuando no tiene altos estándares aún, y las que las tienen son carísimas. Pero es necesario, o sea, necesitamos que el país avance en conocimiento científico, y un respaldo en la investigación tiene que ver con una mayor formación profesional. El tema es que si le bajamos la calidad, y a mí me preocupa mucho esta contrarreforma universitaria, porque lo que está haciendo es atacar lo que necesitamos para cambiar al país: mejor educación, mayor investigación, mayor capacidad para resolver problemas. Sin duda. Sin duda, y lo que queremos es mejores profesionales y que no sean engañados, ¿no? Porque yo imagino la inversión que hacen muchos alumnos de escasos recursos por obtener su maestría, haciéndola de manera honesta, sin hacer contrataciones, porque esa es otra figura que también se da. Se contrata a terceros para que escriba la maestría. ¿Eso usted lo ha vivido en algún momento en su carrera profesional? Me refiero, ¿o han fallado algún alumno alguna vez? De hecho, escribimos un artículo de este tema hace varios años sobre plagio, sobre venta de tesis. Me ha tocado detectar estudiantes que habían traído documentos que uno rápidamente, o sea, un investigador se da rápidamente cuenta porque hay indicios. O sea, primero, por ejemplo, que el formato que trae es diferente al de la universidad. O uno mismo abriendo el Word puede ver la fuente y se da cuenta que es un copy-pega de un documento pasado que no le pertenece al estudiante. O puedes ver sombras o colores distintos que te reflejan que ha habido un copy-pega de un HTML. Y eso pasa. Incluso sin Turnitin uno lo puede revisar fácilmente y poder identificar plagio. ¿Y cuál es la sanción que hay para esos alumnos? Va a depender, insisto en este tema que es importante, depende de las normas de la universidad, porque si no están las sanciones tipificadas, legalmente el estudiante puede contradecir a la universidad. Claro. E inclusive podría seguir manteniendo el título. Exactamente. Por eso justamente eso fue un cambio importante con la ley universitaria, el licenciamiento por SUNEDU, las normativas de los reglamentos nacionales de trabajo de investigación. Porque aquellas universidades que no tenían esto ordenado, lo tuvieron que hacer. Yo creo que aquí la moraleja es, haya Turnitin o no haya Turnitin, uno no tiene por qué plagiar. Es como el infiel, ¿no? No, yo no soy infiel porque nadie me ha payado, ¿no? O sea, la cosa no funciona así, y lo que se busca es que tengamos ciudadanos honestos. Tanto esfuerzo que cuesta hacer una maestría. Le agradecemos mucho al doctor Percy Maita Tristán por haber dado estas pautas de cosas que necesitamos saber. ¿Cómo es que se realiza una investigación para una tesis de maestría? Ya volvemos.